Me llamo Gabriel Salcedo. Tengo 75 años y he pasado la mayor parte de mi vida reparando relojes. Es curioso. Dediqué décadas a arreglar mecanismos diminutos para que el tiempo avanzara correctamente, cuando en realidad hubo una noche en que el tiempo, para mí, se quedó detenido. Yo no creía en nada de eso. Tenía 20 años en 1970. Estudiaba ingeniería. Era lógico, metódico, orgullosamente escéptico. Mi novia de aquel entonces, Teresa, era todo lo contrario, curiosa, impulsiva, fascinada por lo inexplicable. Fue ella quien llevó la tabla. No tienes que creer, me dijo sonriendo. Solo siéntate. Éramos 5 esa noche, reunidos en la casa de campo de un amigo durante un fin de semana. Afuera llovía con fuerza. El sonido del agua golpeando el techo hacía que el ambiente se sintiera aislado del mundo. Nos sentamos alrededor de una mesa redonda de madera. Una sola lámpara iluminaba el centro. Yo acepté participar solo para demostrar que era un truco. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Teresa, conteniendo la risa. Nada. ¿Algún espíritu quiere comunicarse? Silencio. Miré a los demás con expresión triunfal. Entonces el puntero se movió. Muy despacio. Hasta él, sí. Alguno de ustedes lo está moviendo, dije de inmediato. No soy yo, respondió Andrés. Ni yo, dijo Laura. El puntero comenzó a deslizarse letra por letra. R. E. L. O. J. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Reloj?, preguntó Teresa, mirándome. Eso es lo tuyo, Gabriel. Casualidad. ¿Qué pasa con el reloj?, preguntó alguien. D. E. T. E. N. L. O. Deténlo. La risa desapareció de la mesa. ¿Qué reloj?, pregunté, esta vez sin burla. T. U. I. O. Yo no llevaba reloj esa noche, pero mi abuelo me había heredado uno antiguo que guardaba siempre en el bolsillo de mi chaqueta. Un reloj de cadena, de esos que se abren con tapa. Estaba en la habitación, colgado en el respaldo de una silla. Esto ya es ridículo, dije, intentando levantarme. La lámpara parpadeó. El sonido de la lluvia cesó abruptamente. No disminuyó. No se alejó. Simplemente, se detuvo. Un silencio total envolvió la casa. El puntero comenzó a moverse sin que nadie lo tocara. L. A. M. E. D. I. A. N. O. C. H. E. La medianoche. En ese momento, el reloj de pared del comedor comenzó a sonar. 12 campanadas. Pero eran las 9:15. Lo recuerdo con claridad porque yo mismo había mirado la hora antes de sentarnos. Teresa me apretó la mano. El puntero se movió una última vez. T. I. E. M. P. O. La lluvia regresó de golpe. La lámpara dejó de parpadear. Y el reloj de pared marcaba nuevamente las 9:15. Nadie dijo nada. Yo fui a buscar mi reloj de bolsillo. Cuando lo abrí, las manecillas estaban detenidas en las 12. No volvió a funcionar. Lo llevé a reparar al día siguiente. El relojero me dijo que el mecanismo estaba intacto. No hay nada roto, aseguró. Simplemente dejó de moverse. Esa fue la primera señal de que algo no había terminado esa noche. Comencé a notar cosas extrañas relacionadas con el tiempo. Mi despertador sonaba a horas equivocadas. Los relojes digitales se reiniciaban cuando yo los tocaba. Una vez, mientras cruzaba la calle, todo a mi alrededor pareció ralentizarse por un segundo. Los autos avanzaban como en cámara lenta. Las personas se movían pesadamente. Y luego, todo volvió a la normalidad. Pensé que era estrés.
Pero entonces ocurrió lo que terminó de convencerme. Un mes después de aquella sesión, Teresa murió en un accidente automovilístico. La hora del impacto quedó registrada en el informe, 12 de la noche. Medianoche exacta. El mismo momento que había señalado el puntero. El mismo momento en que mi reloj se detuvo. Yo fui el último que habló con ella esa noche. Me llamó minutos antes del accidente. ¿Recuerdas lo que dijo la tabla? Me preguntó en tono nervioso. He estado pensando en eso. Olvídalo, Teresa, le dije. Fue su gestión. Escuché su respiración agitada. Gabriel. Siento que algo no terminó. La llamada se cortó. El reloj digital junto a mi cama marcó 0. Durante varios segundos antes de apagarse. Nunca volvió a encender. Después del funeral, guardé el reloj de mi abuelo en una caja y lo metí en el fondo de un cajón. Durante años intenté vivir con normalidad. Me gradué. Me casé. Abrí mi propio taller de relojería. Pero el tiempo nunca volvió a sentirse estable. A veces, mientras reparaba un reloj, las manecillas giraban solas hacia las 12. En más de una ocasión, clientes regresaron diciendo que sus relojes se detenían exactamente a medianoche. Después de que yo los había tocado, mi esposa comenzó a notar mi obsesión. Te quedas mirando el segundero como si esperases algo, me dijo una vez. Y era verdad. Esperaba escuchar algo. O que se detuviera todo otra vez. A los 40 años tuve una experiencia que jamás conté hasta ahora. Estaba solo en el taller, ya de noche. Había un silencio absoluto. Todos los relojes colgados en la pared comenzaron a sincronizarse. Uno por uno. Hasta que todos marcaron las 12. Al mismo tiempo. Las manecillas dejaron de moverse. Sentí que el aire se volvía pesado. Y entonces escuché una voz suave, femenina, muy cerca de mi oído. No lo detuviste. Se me heló la sangre. ¿Qué no detuve? Susurré. No hubo respuesta. Los relojes volvieron a funcionar como si nada hubiera pasado. Pero yo entendí algo esa noche. La sesión no había sido una advertencia cualquiera. Había sido una instrucción. Deténlo. Y yo no supe qué debía detener. Han pasado más de 50 años. Sigo teniendo el reloj de mi abuelo. A veces lo saco de la caja y lo abro. Las manecillas siguen en las 12. Nunca se movieron. Lo más inquietante no es que el tiempo se detuviera una vez. Es que, desde entonces, cada vez que algo importante ocurre en mi vida, una muerte, un nacimiento, una pérdida, siempre sucede a medianoche. Exactamente a las 12. He aprendido a no mirar la hora cuando el reloj marca las 11:59. Porque a veces, cuando el segundero está a punto de tocar el 12, todo en la habitación se queda en silencio. Y por una fracción de segundo, el tiempo me está mirando de vuelta. No sé qué abrimos aquella noche. No sé si fue una coincidencia trágica. Pero hay algo que sí sé. Hay fuerzas que no necesitan puertas. Solo necesitan un momento. Y si alguna vez escuchan que alguien les dice, deténlo, no esperen a entender. Porque el tiempo no siempre da una segunda oportunidad. No voy a decir mi nombre real. No porque tenga miedo de que me juzguen, sino porque todavía siento que algo me escucha cuando pronuncian mi nombre en voz alta. Lo que voy a contar empezó como empiezan muchas historias malas, por curiosidad, por burla, por creer que nada es real hasta que te pasa a ti. Yo no creía en nada de esto. Hasta ahora. Fue hace casi un año. Octubre. Mi mejor amiga, Laura, cumplía años y decidió hacer una reunión pequeña en su departamento. Éramos 5 personas. Música baja, luces apagadas, velas para ambientar. La idea de jugar la ouija fue de Andrés. Él llevó la tabla. No era una profesional ni antigua ni nada especial. Era de madera, hecha a mano. Las letras grabadas con algo que parecía un cautín. El sí y el no estaban torcidos. Recuerdo que me burlé. ¿Y esto qué? ¿Lo hiciste en la secundaria?
Le dije riendo. Nadie tenía experiencia. Solo lo habíamos visto en películas. Apagamos las luces. Encendimos 5 velas. Nos sentamos alrededor de la mesa. Colocamos el vaso como puntero. Y empezamos. Si hay alguien aquí, dijo Laura con voz temblorosa, pero divertida, puede comunicarse con nosotros. Nada pasó. Nos miramos, riéndonos. Seguro alguien lo está moviendo, dijo alguien. Entonces el vaso se movió. Muy despacio. Yo juré que Andrés lo estaba empujando con el dedo. Pero cuando lo miré, su mano estaba rígida, blanca, tensa. El vaso se deslizó hacia sí. Se hizo un silencio incómodo. ¿Quién eres?, pregunté, todavía intentando sonar escéptica. El vaso comenzó a moverse letra por letra. Lucia. Laura retiró la mano de golpe. Yo no estoy moviendo nada. Yo tampoco, dijimos todos casi al mismo tiempo. Yo sentí algo raro en el estómago. Un vacío frío. ¿Qué quieres?, preguntó Andrés. El vaso empezó a moverse más rápido. Verte. Verte. ¿A quién?, pregunté. El vaso se movió hacia mí. Hacia mi mano. Se detuvo. No sé cómo explicarlo. Pero en ese momento sentí que algo me estaba mirando desde muy cerca. Desde demasiado cerca. Esa noche terminé riéndome. Nos convencimos de que alguien había movido el vaso sin darse cuenta. Sugerencia colectiva. Energía del grupo. Lo que sea. Me fui a casa tranquila. Pero a las 3:17 de la madrugada me desperté. Sin motivo. Abrí los ojos y sentí que no estaba sola. Mi cuarto estaba oscuro, pero podía distinguir las formas. La puerta cerrada. El armario. La ventana. Y frente a mi cama. Algo más oscuro que la oscuridad. No era una figura clara. Era una sombra más densa. Parpadeé y desapareció. Encendí la luz. No había nada. Me convencí de que había sido un sueño. Pero cuando miré mi celular, tenía una notificación de audio en WhatsApp. Del grupo de esa noche. Era Andrés. Un audio enviado a las 3:16 de la mañana. Lo reproduje. Solo se escuchaba respiración. Y al final, una voz muy baja, casi un susurro. Ya empezó. Después de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar poco a poco. Al principio eran detalles mínimos. Cosas fuera de lugar. La puerta del baño entreabierta. Cuando yo estaba segura de haberla cerrado. Mi cepillo de dientes en el suelo. El espejo del pasillo con una mancha como si alguien lo hubiera tocado con la palma húmeda. Pensé que estaba sugestionada. Hasta que lo vi. Una tarde, mientras estaba lavando los platos. Sentí que alguien caminaba detrás de mí. Escuché el sonido claro de pasos sobre el piso. Mi corazón empezó a latir fuerte. Me giré. Nada. Pero la puerta de mi cuarto, que estaba cerrada, ahora estaba abierta. Y dentro, la luz estaba encendida. Yo no la había dejado encendida. Entré lentamente. Y en la pared, justo frente a mi cama, alguien había escrito algo. Con lo que parecía ser la marca húmeda de una mano. Lucía. El mismo nombre. Yo vivo sola. Las noches se volvieron imposibles. Siempre despertaba a la misma hora. 3:17 de la mañana. Siempre sentía la misma presión en el pecho. Y una vez, no pude moverme. Estaba consciente. Veía mi habitación. Pero no podía mover ni un dedo. Entonces escuché la respiración. Lenta. Muy cerca de mi oído. Y una voz femenina, quebrada. No debiste llamarme. Sentí que algo se subía a la cama. El colchón se hundió. Quise gritar. No pude. Sentí un peso sobre mis piernas. Y luego, una mano. Fría. Apoyándose sobre mi vientre.
Cuando finalmente pude moverme, salté de la cama y encendí la luz. Había marcas. 5 marcas rojizas sobre mi piel. Como dedos. Busqué el nombre, Lucía, en redes sociales. No sabía qué estaba buscando exactamente. Hasta que encontré una noticia vieja. Una chica llamada Lucía había muerto hacía 2 años. En el mismo edificio donde Laura vive ahora. Se había quitado la vida. En el departamento donde jugamos la ouija. Mi sangre se heló. No le dije nada a Laura al principio. No quería parecer paranoica. Pero ella me llamó esa misma noche. Llorando. No puedo dormir, me dijo. Escucho que alguien raspa las paredes. Y no hay nadie. No fui la única. Andrés empezó a ver sombras en su casa. Otro de los chicos comenzó a tener pesadillas con una mujer sentada en su cama. Pero algo era diferente conmigo. A mí me hablaba. Una noche decidí grabar mientras dormía. Puse mi celular apuntando hacia la cama. A las 3:17 desperté otra vez. Pero esta vez no estaba paralizada. La vi. De pie, al lado de mi armario. Era una silueta femenina. Cabello largo cubriendo el rostro. La cabeza ligeramente ladeada. No caminaba. Se deslizaba. Sentí que el aire se volvió pesado. ¿Qué quieres?, susurré. Y por primera vez respondió claramente. Te elegí. No gritó. No susurró. Habló dentro de mi cabeza. Cuando revisé el video al día siguiente, no se veía nada. Pero se escuchaba. Mi voz diciendo, ¿qué quieres? Y otra voz. Distorsionada. ¿Qué decía? Te elegí. Busqué ayuda. Un sacerdote me dijo que no podía hacer nada sin pruebas. Una señora que limpiaba energías vino a mi casa. Cuando entró, se quedó en silencio. ¿Jugaste algo?, me preguntó. Asentí. No cerraste la sesión. No recordábamos haberla cerrado formalmente. Nos burlamos y apagamos las velas sin despedirnos. Ella intentó hacer una limpieza. Duró menos de 10 minutos. Se fue pálida. No está sola, me dijo antes de irse. Y no quiere irse. Han pasado meses. Ya no duermo con la luz apagada. A veces escucho que alguien susurra mi nombre en la cocina. A veces el espejo del baño se empaña solo. Y aparece escrito. Sigues aquí. Hace 2 semanas desperté con tierra bajo mis uñas. Y yo vivo en un 4º piso. Ya no quiero grabar. Ya no quiero investigar. Porque la última vez que intenté hablarle, sentí algo diferente. En lugar de miedo, sentí tristeza. Y una voz que decía: ahora sabes cómo es estar atrapada. No sé si ella quiere que la ayude. O quiere que me quede con ella. Solo sé que desde aquella noche, cuando movimos un vaso sobre letras de madera, algo cruzó. Y no regresó. Si estás pensando en jugar, solo te diré algo. No es el tablero. No es el vaso. Es la invitación. Y algunas cosas nunca se van. Me llamo Elvira Martínez. Tengo 82 años. Las manos me tiemblan cuando sostengo esta taza, pero no es por la edad. Es por los recuerdos. He guardado silencio más de 60 años. No por vergüenza. No por miedo al que dirán. Sino porque hay cosas que, cuando se dicen en voz alta, parecen respirar otra vez. Yo tenía 17 años cuando todo comenzó. Corría el año 1961. Vivía con mis padres y mis 2 hermanas menores en una casa grande, de techos altos y pisos de madera que crujían incluso cuando nadie caminaba sobre ellos. Mi padre era estricto, mi madre profundamente religiosa. En esa casa no se hablaba de espíritus, ni de supersticiones, ni de nada que no estuviera en la iglesia. Por eso lo hicimos a escondidas. La tabla la llevó mi prima Ofelia. Ella era mayor que yo por 3 años y tenía fama de atrevida. La consiguió,
según dijo, en una tienda esotérica del centro. Es solo un juego, Elvira, me insistió. No seas exagerada. Jugamos en mi habitación una tarde en que mis padres habían salido. Cerramos la puerta con seguro. Corrimos las cortinas. Encendimos una sola vela. Éramos 4, Ofelia, mi mejor amiga Clara, un vecino llamado Ricardo, y yo. Nos sentamos en el suelo. Recuerdo perfectamente. El olor a cera derretida y el silencio espeso que se formó cuando pusimos los dedos sobre el puntero. Al principio nada pasó. Ricardo comenzó a reírse. ¿Ves? Pura sugestión. Pero entonces el puntero se deslizó. No lento. No dudando. Firme. Se fue hasta él, sí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Clara, con voz temblorosa. El puntero volvió a moverse. Sí. ¿Quién eres? Las letras comenzaron a señalarse una por una. A. L. M. A. Nos miramos confundidos. ¿Alma? Repetí. El puntero se quedó quieto unos segundos. Y luego continuó. E. N. C. E. R. R. A. D. A. Alma encerrada. Sentí que algo dentro de mí se apretaba. ¿Dónde estás?, preguntó Ofelia. No contestó con letras. El armario de mi cuarto crujió por dentro. No fue un sonido suave. Fue un golpe. Clara soltó el puntero. Ya basta. Encendimos la luz. Abrimos el armario. No había nada fuera de lugar. Pero desde esa tarde, mi habitación dejó de sentirse mía. Esa noche soñé por primera vez con la puerta. En el sueño estaba en mi propio cuarto, pero el armario era diferente. Más grande. Más profundo. La puerta estaba entreabierta y del interior salía una oscuridad espesa. Una voz femenina susurraba. Déjame salir. Desperté con el sonido de 3 golpes. Venían del armario. Me quedé paralizada. No grité. No me moví. Solo recé en silencio hasta que amaneció. No volvimos a jugar. Durante un tiempo. Pero Ofelia insistió semanas después. No puedes dejar algo a medias, dijo. Hay que cerrar la sesión correctamente. Qué ingenuas éramos. Volvimos a sentarnos. Esta vez en casa de Clara. Si eres un alma encerrada, pregunté, ¿quién te encerró? El puntero se movió más rápido que antes. Oh, ¿tú misma? Sí. ¿Por qué? No respondió con letras. La vela se apagó. Las ventanas comenzaron a vibrar como si hubiera viento fuerte afuera. Pero esa noche no había viento. Ricardo intentó levantarse. La puerta no abrió. Giró la perilla una y otra vez. Nada. Clara comenzó a llorar. Yo sentía algo diferente. No era solo miedo. Era una sensación extraña. Como si alguien estuviera mirándome directamente a mí. El puntero comenzó a moverse sin que lo tocáramos. Lo juro por lo más sagrado. Se deslizó hasta formar una palabra. E. L. V. I. R. A. Solté un grito. La puerta se abrió de golpe. Todo quedó en silencio. Desde ese día supe que no fue un juego colectivo. Era algo personal. Comencé a escuchar pasos en el pasillo cada madrugada. 3 pasos. Siempre 3. Mi madre empezó a notar que me despertaba llorando. Tienes el semblante cambiado, me decía. Yo no podía contarle. ¿Cómo explicarle que algo que yo misma había invitado ahora parecía vivir en las paredes? Con el tiempo, los fenómenos se intensificaron. El armario se abría solo. Encontraba ropa en el suelo. Escuchaba susurros cuando estaba sola. Una noche, mientras me peinaba frente al espejo, vi detrás de mí una silueta femenina reflejada.
No estaba en la habitación. Solo en el espejo. No tenía rostro definido. Solo una sombra con forma de mujer. No volví a mirarme en ese espejo durante años. Ofelia dejó de visitarme. Clara se mudó con su familia. Ricardo tuvo un accidente en motocicleta meses después. Sobrevivió. Pero juraba que antes de caer escuchó una voz femenina llamándolo por su nombre. Yo me casé a los 24 años. Pensé que cambiar de casa lo terminaría todo. Me equivoqué. La presencia me siguió. En la nueva casa, las puertas también crujían. Los espejos a veces mostraban sombras que no estaban. Mi esposo comenzó a preguntarme por qué hablaba dormida. Siempre dices lo mismo, me dijo una madrugada. No abras. Yo no recordaba haberlo dicho. A los 30 años tuve a mi primera hija. El día que cumplió 4, la encontré sentada frente al armario de su habitación. Mamá, me dijo con total naturalidad, la señora dice que ya casi puede salir. Sentí que el mundo se me venía encima. Nunca le hablé a nadie de la señora. Nunca describí lo que vi en el espejo. Pero ella la veía. O la sentía. Esa noche escuché los golpes otra vez. 3. Desde el interior del armario de mi hija. Fue entonces cuando comprendí algo terrible. No era un alma encerrada en un lugar. Era un alma buscando salida a través de alguien. Y me había elegido a mí. Busqué ayuda religiosa. Bendiciones. Oraciones. Agua bendita en cada rincón. Las manifestaciones disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. Aprendí a vivir con ellas. Como se vive con una cicatriz que nadie más puede ver. Con los años, la figura dejó de aparecer en espejos. Los golpes se hicieron menos frecuentes. Mi hija creció y dejó de hablar de la señora. Pero yo nunca dejé de sentirla. A veces, cuando estoy sola en la sala al anochecer, siento que alguien se sienta a mi lado. No veo nada. Pero el sofá se hunde levemente. He vivido una vida larga. He visto morir a mis padres, a mi esposo, a amigos queridos. Pero hay algo que no se ha ido. Algo que comenzó aquella tarde de 1961 cuando, por curiosidad, decidí poner mis dedos sobre un puntero de madera. Si pudiera regresar el tiempo, no lo haría. No por miedo, sino porque entendí demasiado tarde que hay cosas que no necesitan ser invocadas para existir. Y que cuando preguntas si hay alguien ahí, a veces la respuesta no solo es sí. A veces la respuesta decide quedarse. Y mientras me quede aliento, seguiré cerrando cada puerta antes de dormir. Porque todavía, algunas noches, escucho 3 golpes. Y sé que no vienen del pasado. Vienen de muy cerca. Me llamo Tomás Valdivia. Tengo 86 años. He sobrevivido a 2 cirugías del corazón, a una neumonía que casi me mata en el 98 y a la pérdida de mi esposa. Hace ya 12 inviernos. No le tengo miedo a la muerte. Lo que me inquieta es lo que me ha acompañado desde que era joven. Yo tenía 19 años cuando jugué la Ouija por primera vez. Era 1959. Vivía en un pueblo pequeño donde todos se conocían. En aquella época cualquier cosa fuera de lo común era motivo de chisme. Así que lo que hicimos aquella noche fue en secreto. La tabla no era comprada. La hicimos nosotros. Un pedazo de madera, letras dibujadas con tinta negra. Un vaso invertido como puntero. Éramos 3, mi primo Esteban, mi vecina Rebeca y yo. Recuerdo claramente la emoción. Esa mezcla de burla y curiosidad, que solo se tiene cuando uno cree que nada malo puede pasarle. Nos sentamos en el granero de la casa de mis padres. Afuera soplaba viento fuerte. El techo de lámina vibraba. Encendimos una lámpara de aceite y cerramos la puerta. Si hay alguien aquí, muévete, dijo Esteban con tono desafiante. Nada ocurrió al principio. Rebeca se rió. Yo también. Pero después de varios minutos, el vaso tembló bajo nuestros dedos. Pensé que era Esteban. Deja de empujarlo.
No soy yo, respondió. El vaso comenzó a deslizarse. Lento. Torpe. Hasta formar una palabra. A. Q. U. I. Aquí. Un silencio pesado llenó el granero. ¿Quién eres?, preguntó Rebeca, ahora sin risa. El vaso se movió otra vez. N. A. D. I. E. Nadie. Sentí un escalofrío. Si no eres nadie, ¿por qué estás aquí?, pregunté yo. El vaso se movió con más firmeza. P. O. R. Q. U. E. M. E. L. L. A. M. A. R. O. N. ¿Por qué me llamaron? La lámpara parpadeó. El viento afuera cesó de golpe. Demasiado de golpe. El silencio fue tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Ya basta, dijo Esteban. Terminemos. Pero el vaso no se detuvo. Se movía sin que lo tocáramos. Lo juro por lo más sagrado. N. O. M. E. V. O. I. No me voy. En ese momento algo golpeó la puerta del granero. Una vez. Luego 2. Luego 3. No eran golpes suaves. Eran secos. Firmes. Salimos corriendo. No miramos atrás. Pensamos que el miedo exageró todo. Al día siguiente, Esteban regresó al granero a buscar la tabla. La encontró partida por la mitad. No había señales de que alguien hubiera entrado. Durante semanas intentamos convencernos de que fue el viento, la madera vieja, nuestra imaginación. Hasta que comenzaron los sueños. Siempre el mismo. Yo estaba en el granero, solo. La puerta cerrada. Alguien respiraba detrás de mí. Cuando volteaba, no había nadie. Pero sentía una presencia pegada a mi espalda. Rebeca empezó a enfermar poco después. Fiebre sin explicación. Médicos que no encontraban causa. Decía que por las noches alguien se sentaba al borde de su cama. Que el colchón se hundía. Que escuchaba pasos dentro de su habitación. Un mes después, su familia se mudó del pueblo sin despedirse. Nunca supe qué fue de ella. Esteban cambió también. Se volvió irritable. Decía que veía sombras en los reflejos de las ventanas. Una tarde me confesó algo que jamás olvidé. No era el vaso, Tomás, me dijo. Yo sentí una mano sobre la mía, fría, empujándolo. Yo no le conté que yo también lo había sentido. Los años pasaron. Intenté vivir como si nada hubiera ocurrido. Me casé. Tuve hijos. Trabajé en el campo toda mi vida. Pero nunca dejé de escuchar los golpes. 3 golpes. Siempre 3. No todas las noches. No todos los meses. Pero lo suficiente como para recordarme que aquello no fue un susto pasajero. La primera vez que los escuché después de casarme fue en nuestra nueva casa. Mi esposa pensó que era la madera contrayéndose. Yo sabía que no. El sonido era idéntico al del granero. Seco. Firme. 3 veces. Mis hijos, cuando eran pequeños, hablaban de un señor callado que se quedaba parado en el pasillo por las noches. Nunca les describí nada. Nunca les conté. Aún así, coincidían en lo mismo. No tiene cara, papá. Eso me quitaba el sueño. Con el tiempo, las manifestaciones cambiaron. Ya no eran golpes. Eran ausencias. Momentos en que el sonido del mundo desaparecía por completo. Como aquella noche en el granero. Silencio total. Ni grillos. Ni viento. Ni perros. Y en ese silencio, una sensación de que algo estaba justo detrás de mí. Esperando. A los 50 años decidí enfrentar aquello. Regresé al viejo granero, que aún pertenecía a mi familia. Entré solo. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas.
Me paré justo donde habíamos puesto la tabla. No te invité, dije en voz alta. Éramos unos muchachos ignorantes. El aire se volvió frío. No helado, pero sí más denso. Nada ocurrió. Pensé que tal vez todo había sido producto de la juventud y la sugestión. Hasta que, al salir, escuché detrás de mí 3 golpes. En la madera interior del granero. No corrí esta vez. Caminé despacio hasta la puerta. Sentía que si volteaba, vería algo que no podría olvidar jamás. No volteé. Hoy, tantos años después, sigo escuchando esos golpes de vez en cuando. No vienen de un lugar específico. A veces suenan en la pared. A veces debajo del piso. A veces dentro del armario. Nunca he vuelto a tocar una tabla. Nunca he intentado comunicarme con nada. Pero hay algo que entendí con el tiempo. No fue que algo estuviera ahí antes. Fue que nosotros abrimos un espacio. Y ese espacio nunca volvió a cerrarse. Ahora vivo solo. Mis hijos tienen sus propias familias. Algunas noches, cuando el silencio de la casa se vuelve demasiado profundo, me quedo sentado en mi sillón, sin encender la televisión. Escucho 3 golpes. No sé qué es. No sé qué quiere. Solo sé que desde 1959 nunca se fue. No voy a mentir. Yo sí quería que pasara algo. No jugamos la ouija por accidente, ni por presión social. Yo insistí. Siempre he sido obsesiva con la idea de que hay algo más. Algo que no vemos. Algo que nos observa desde el otro lado. Cuando mi abuela murió, me quedé con una sensación horrible. Como si se hubiera ido sin despedirse. Y yo quería una despedida. Eso fue lo que me llevó a hacerlo. Pero lo que respondió no era mi abuela. La tabla no la compramos. La encontré. Estaba en la casa vieja de mi tía, guardada dentro de una caja con fotografías antiguas. No parecía comercial. Era más grande que las normales, de madera oscura. Con letras pintadas a mano y símbolos que no reconocí en las esquinas. El puntero era triangular, pesado. Mi tía me dijo que no sabía de dónde había salido. La llevé a mi departamento sin decirle a nadie. Una semana después invité a 2 amigos. Marcos y Elena. Ellos sabían que quería intentar contactar a mi abuela. Solo por probar, les dije. Si no pasa nada, nos reímos y ya. La sesión comenzó a las 11:40 de la noche. Apagamos todo. Encendimos 3 velas. Colocamos los dedos sobre el puntero. Y pregunté, ¿hay alguien que quiera hablar conmigo? Nada. El silencio era pesado, incómodo. Marcos suspiró. Creo que no funciona. Entonces el puntero vibró. No se deslizó. Vibró. Como si alguien lo estuviera empujando desde abajo. Y comenzó a moverse. S.I. ¿Quién eres?, preguntó Elena. Las letras fueron lentas, deliberadas. N-O-S-O-Y-Q-I-N-C-R-E-S. No soy quien crees. El aire se volvió frío. ¿Entonces quién eres?, pregunté, intentando no temblar. El puntero se movió más rápido. A-B-R-E. ¿Abrir qué?, preguntó Marcos. No respondió. Solo volvió a la palabra. A-B-R-E. La sesión se volvió caótica. El puntero comenzó a girar en círculos. Las velas parpadearon al mismo tiempo. Elena retiró la mano. Ya no me gusta esto. Pero yo no quería parar. Espera, dije. Solo una pregunta más. Y entonces pregunté algo que no debía. ¿Puedes demostrar que estás aquí?, El puntero se quedó inmóvil. Durante unos segundos no pasó nada. Hasta que escuchamos el golpe. Desde mi habitación. Un golpe seco contra la puerta. Los 3 nos quedamos congelados. Yo vivo sola. Otro golpe. Más fuerte. La puerta del cuarto comenzó a sacudirse. Marcos se levantó. Eso no es normal.
Cuando abrió la puerta, la habitación estaba intacta. Pero la ventana, que siempre mantengo cerrada con seguro, estaba abierta. Y las cortinas se movían aunque no había viento. Esa noche decidimos terminar la sesión. Pero ahora sé que no la cerramos. Porque nunca dijimos adiós. Nunca preguntamos si podía irse. Solo nos levantamos. Y eso fue abrir algo que no se cerró. 2 noches después, estaba acostada viendo el techo. No podía dormir. Sentía una inquietud constante, como si alguien estuviera esperando a que yo cerrara los ojos. Cuando finalmente me dormí, soñé. Estaba sentada frente a la tabla. Sola. El puntero se movía sin que nadie lo tocara. Formaba una palabra repetidamente. ABRE. Desperté sudando. Y escuché algo en la sala. Un arrastre. Como si arrastraran un mueble pesado. Tomé mi celular y salí del cuarto. La sala estaba en orden. Pero la tabla, que había guardado dentro del closet, estaba sobre la mesa, con el puntero en el centro. No recuerdo haberla sacado. Y lo más extraño, la palabra abre estaba marcada con una línea profunda sobre la madera, como si alguien la hubiera tallado con fuerza. Empecé a notar algo inquietante en los espejos. Al principio pensé que era mi imaginación. Cada vez que pasaba frente al espejo del baño, veía algo detrás de mí. Una figura alta, muy delgada. Pero cuando me giraba, no había nada. Un día decidí probar algo. Me quedé quieta frente al espejo, observando. Y la vi claramente. Detrás de mí, una silueta negra, sin rostro definido. Demasiado alta para caber en el techo. Con la cabeza inclinada hacia un lado. No respiraba. No se movía. Solo estaba. No me giré. Tenía miedo de que, si lo hacía, estuviera realmente allí. Entonces el reflejo sonrió. Yo no. Mi reflejo no. La cosa detrás de mí sonrió. El espejo se agrietó desde el centro. Salí corriendo. A partir de ese día, mi departamento comenzó a hacer ruidos constantes. Golpes dentro de las paredes. Raspaduras. Como uñas largas arrastrándose por el yeso. Una madrugada escuché claramente que algo caminaba por el pasillo. Pasos lentos. Arrastrados. Se detuvieron frente a mi puerta. Y alguien tocó. 3 golpes suaves. No abrí. No respiré. Los golpes se repitieron. Pero ahora, desde dentro de mi closet, decidí grabar audio mientras dormía. La primera noche no capté nada. La segunda tampoco. La tercera. A las 2:13 de la mañana se escucha un golpe. A las 2:14. Mi respiración cambia. A las 2:15. Se escucha otra respiración. Más profunda. Más lenta. No es la mía. Y luego, una voz. No distorsionada. Clara. Grave. ¿Qué dice? Ábreme. Mi puerta estaba cerrada con llave. Pero esa mañana la encontré entreabierta. Y la llave estaba en el suelo. Doblemente torcida. Empecé a tener sueños repetitivos. Siempre la misma escena. Estoy frente a una puerta negra. Sin manija. Sin cerradura. Y escucho algo del otro lado. Golpeando. Ábreme, dice la voz. Yo pregunto. ¿Qué eres? Y siempre responde lo mismo. Soy lo que dejaste entrar. Una noche, en el sueño, decidí no preguntar nada. Solo abrí. La puerta no se abrió hacia afuera. Se abrió hacia adentro. Y detrás, no había nada. Solo oscuridad infinita. Pero algo salió. Lo sentí atravesarme. Desperté gritando. Y había marcas en la pared de mi habitación. Líneas verticales. 5. Muy profundas. Marcos dejó de contestar mis llamadas.
Elena me confesó que empezó a ver una puerta negra en sus sueños también. Ninguno quiere volver a hablar del tema. Yo intenté deshacerme de la tabla. La llevé a un terreno baldío. La quemé. La vi consumirse. El humo era espeso, oscuro. Pero cuando regresé a casa, estaba sobre mi mesa, intacta, con una nueva palabra marcada. ADNTRO. Adentro. Ya no intento dormir temprano. Porque cuando el reloj marca las 2:13 am, siempre pasa algo. A veces escucho que alguien camina detrás de mí cuando estoy sola. A veces veo la silueta reflejada en cualquier superficie oscura. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que a veces siento una presión en el pecho. Y una voz que susurra. Todavía no has abierto completamente. He revisado cada puerta. Cada ventana. Cada rincón. No hay nada físico que abrir. Entonces entendí algo. No quiere que abra una puerta en mi casa. Quiere que abra algo en mí. Y algunas noches, cuando estoy cansada, cuando el silencio es demasiado pesado, siento que mis pensamientos no son solo míos. Que hay algo esperando que baje la guardia. Que ceda. Que deje de resistirme. La tabla sigue apareciendo donde la dejo. El puntero a veces cambia de lugar. Y esta mañana, desperté con tierra bajo mis uñas. Como si hubiera estado escarbando. Pero no en la tierra. En madera. Como si hubiera estado rascando una puerta desde el otro lado. Y lo peor de todo es que últimamente, cuando escucho el susurro que dice, ábreme, ya no siento tanto miedo. Siento curiosidad. Y eso es lo que más me preocupa. Ya no intento dormir temprano. Porque cuando el reloj marca las 2:13 am, siempre pasa algo. A veces escucho que alguien camina detrás de mí cuando estoy sola. A veces veo la silueta reflejada en cualquier superficie oscura. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que a veces siento una presión en el pecho. Y una voz que susurra. Todavía no has abierto completamente. He revisado cada puerta. Cada ventana. Cada rincón. No hay nada físico que abrir. Entonces entendí algo. No quiere que abra una puerta en mi casa. Quiere que abra algo en mí. Y algunas noches, cuando estoy cansada, cuando el silencio es demasiado pesado, siento que mis pensamientos no son solo míos. Que hay algo esperando que baje la guardia. Que ceda. Que deje de resistirme. La tabla sigue apareciendo donde la dejo. El puntero a veces cambia de lugar. Y esta mañana, desperté con tierra bajo mis uñas. Como si hubiera estado escarbando. Pero no en la tierra. En madera. Como si hubiera estado rascando una puerta desde el otro lado. Y lo peor de todo es que últimamente, cuando escucho el susurro que dice, ábreme, ya no siento tanto miedo. Siento curiosidad. Y eso es lo que más me preocupa. Me llamo Adrián. Tengo 29 años. No estoy contando esto como alguien que superó algo. Lo estoy contando porque todavía está pasando. Tenía 16 cuando jugué la Ouija por primera vez. No fue en una casa abandonada ni en un cementerio. Fue en el cuarto de mi mejor amigo, Mauricio, una tarde cualquiera de sábado. Sus papás habían salido. Había música baja, refrescos, risas nerviosas. Éramos 4, Mauricio, su hermana Daniela, mi novia de ese entonces, Sofía, y yo. La tabla era vieja. No de marca. Era de madera, hecha a mano, con letras pintadas de forma irregular. Mauricio dijo que la había encontrado en el ático de su abuela cuando limpiaban la casa después de que ella muriera. Eso debió bastarnos para no usarla. Pero la adolescencia no funciona con prudencia. Apagamos la luz. Dejamos solo una lámpara de escritorio encendida. Nos sentamos en el suelo y pusimos los dedos sobre el puntero. Yo no creía en nada de eso. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Daniela, medio riéndose. El puntero no se movió.
¿Algún espíritu quiere hablar? Silencio. Sofía me miró con complicidad, como diciendo, ¿ves? Entonces sentí algo raro. No fue frío. Fue presión. Como si alguien empujara mis dedos desde abajo. El puntero se deslizó. Hacia él, sí. ¿Quién eres?, preguntó Mauricio. Las letras comenzaron a marcarse lentamente. N. O. M. B. R. E. ¿Nombre? ¿Quieres un nombre?, preguntó Daniela. Sí. ¿Cuál es tu nombre? El puntero se movió con más firmeza. A. D. R. I. A. N. Yo quité los dedos de inmediato. No fui yo, dije antes de que alguien me acusara. Nadie dijo que fueras tú, respondió Sofía, pero su voz ya no sonaba segura. Volví a poner los dedos. Si dices llamarte como yo, demuestra que no soy yo moviéndolo. El puntero vibró bajo nuestras manos. Y empezó a escribir algo más. E. San. P. E. J. O. Espejo. En ese momento, el espejo del closet reflejó algo extraño. No fue una figura clara. Fue un movimiento. Como si alguien hubiera pasado detrás de nosotros. Pero en el reflejo aparecíamos solo 4. Nadie habló durante varios segundos. Mauricio apagó la sesión diciendo torpemente, adiós. Encendimos todas las luces. Nos reímos nerviosos. Nos fuimos a casa. Pensamos que ahí terminaba todo. Esa noche, a las 3:17 de la mañana, me desperté. No sé por qué recuerdo la hora con tanta precisión. Abrí los ojos porque sentí que alguien me estaba observando. Mi cuarto estaba oscuro, pero la puerta del armario estaba entreabierta. Yo siempre la dejaba cerrada. Siempre. Me incorporé un poco. ¿Mamá?, susurré, aunque sabía que no era ella. Desde el interior del armario escuché un susurro. Muy bajo. Adrián. Me cubrí con la sábana como un niño pequeño. No dormí hasta que amaneció. Los días siguientes fueron normales. En apariencia. Pero comenzaron pequeños detalles. Mi reflejo en el espejo no siempre imitaba mis movimientos exactamente al mismo tiempo. Era una fracción de segundo. Un retraso mínimo. Como si algo estuviera aprendiendo a copiarme. Se lo conté a Sofía. Me dijo que estaba sugestionado. Mauricio empezó a tener pesadillas también. Daniela dejó de querer dormir sola. Pero yo era el único cuyo nombre había salido. Una semana después, ocurrió algo que no pude explicar. Estaba solo en casa. Fui al baño y me lavé la cara. Cuando levanté la vista, el espejo mostró mi reflejo. Pero no estaba haciendo lo mismo que yo. Yo estaba inmóvil. El reflejo sonreía. No fue una sonrisa amplia. Fue una pequeña curvatura lenta de los labios. Sentí que las piernas me fallaban. Parpadeé. Todo volvió a la normalidad. Corrí al cuarto de mis padres y me encerré ahí hasta que llegaron. Nunca les conté. A los pocos meses, Sofía terminó conmigo. Decía que yo estaba distante. Que algo en mí se sentía diferente. No supe cómo explicarle que a veces yo también lo sentía. Como si no estuviera completamente solo dentro de mi propia cabeza. A los 18 me fui a estudiar a otra ciudad. Pensé que la distancia rompería cualquier vínculo extraño. Pero no funcionó. El fenómeno del espejo continuó. No siempre. No todos los días. Pero lo suficiente como para que nunca pudiera olvidarlo. A veces mi reflejo tarda en parpadear. A veces inclina la cabeza apenas un grado más de lo que yo lo hago. Una noche, ya en la universidad, decidí hacer una prueba. Me paré frente al espejo y, sin moverme, susurré. Si sigues ahí, haz algo diferente. Mi reflejo permaneció quieto. Pasaron segundos largos. Y luego, levantó la mano derecha. Yo no me moví. Sentí que algo se desgarraba por dentro. Cerré los ojos.
Cuando los abrí, estaba igual que yo. Pero sabía lo que había visto. Desde entonces evito los espejos grandes. Uso el del baño lo mínimo posible. Cubrirlos no funciona. Una vez intenté tapar el espejo de mi habitación con una sábana. A las 3:17 de la mañana, la sábana estaba en el suelo. No escuché nada caer. Solo desperté y ahí estaba. Han pasado 13 años desde aquella sesión. Mauricio se mudó al extranjero. Casi no hablamos. Daniela dice que no recuerda mucho de esa noche. Yo la recuerdo con cada detalle. Porque todavía convivo con eso. A veces, cuando camino por la calle y paso frente a vitrinas, mi reflejo tarda un segundo más en avanzar. En las fotos grupales, mi sonrisa nunca coincide del todo con el momento en que fue tomada. Y hace 3 meses ocurrió algo nuevo. Estaba en el baño del trabajo. Solo. Silencioso. Miré el espejo. Mi reflejo me miraba fijamente. No parpadeaba. Yo sí. Sentí esa presión otra vez. Como aquella primera tarde sobre el puntero. Y entonces lo entendí. No era un espíritu usando mi nombre. Era algo que necesitaba uno. Y yo se lo di. Desde hace unas semanas, a veces me despierto y no recuerdo haberme dormido. Encuentro mensajes escritos en mi celular que no recuerdo haber enviado. Son frases cortas. Ya casi. Aprendiendo. Falta poco. Siempre enviados a mi propio número. No estoy seguro de cuánto tiempo más podré distinguir la diferencia. Hay días en que me siento completamente normal. Y otros en que, cuando paso frente a un espejo, tengo que detenerme. Porque no estoy seguro de quién va a moverse primero. Me llamo Ernesto, tengo 78 años. Y si hoy estoy sentado frente a esta cámara contando esto, no es para llamar la atención ni para asustar por gusto. Es porque durante más de 50 años he cargado con algo que empezó como un juego. Y terminó marcando cada etapa de mi vida. Yo era joven en 1966. Tenía 18 años. Vivía con mis padres en una casa antigua en las afueras del pueblo. En aquel entonces no había internet, ni celulares, ni mucho menos la facilidad de distraerse con cualquier cosa. Las noches eran largas, silenciosas. Y a veces peligrosamente aburridas. Mis amigos y yo nos reuníamos los sábados. Éramos 4, Julián, el más bromista. Tomás, que siempre decía no creer en nada. Aurora, mi vecina, que era la más curiosa, y yo. Fue Aurora quien llevó la tabla por primera vez. La había comprado en una tienda esotérica que recién habían abierto en el centro. La caja era sencilla. Pero recuerdo perfectamente el olor a madera nueva mezclado con algo extraño. Como incienso rancio. Es solo para divertirnos, dijo ella aquella noche. No sean exagerados. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor de la casa de mis padres. Mis papás habían salido a una reunión familiar. Cerramos ventanas, apagamos luces y dejamos solo una vela encendida. Al principio todo fue risa. Colocamos los dedos sobre el puntero. Preguntamos tonterías. ¿Hay alguien aquí? Nada. ¿Cómo me llamo? Silencio. Julián comenzó a mover el puntero a propósito para burlarse. Todos lo acusamos. Él juró que no era él. Repetimos preguntas. Nos reímos más. Hasta que la temperatura bajó. No sé cómo explicarlo de otra forma. La habitación se enfrió de golpe. No como cuando entra una corriente de aire. Fue como si el calor se hubiera apagado desde adentro. Aurora fue la primera en notarlo. ¿Sintieron eso? Antes de que alguien respondiera, el puntero se movió. No despacio. No dudando. Se deslizó firme hacia él, sí. Nos quedamos congelados. ¿Quién está aquí? Pregunté, intentando sonar tranquilo. El puntero comenzó a moverse letra por letra. L. U. C. A. S. Ninguno de nosotros conocía a ningún Lucas relacionado con la casa. ¿Qué quieres? Preguntó Tomás,
ya sin risa en la voz. A. B. R. I. R. ¿Abrir qué?, preguntó Aurora. No respondió. En lugar de eso, el puntero empezó a moverse en círculos rápidos. La vela se apagó sola. No hubo viento. No hubo soplido. Solo oscuridad. Julián gritó. Yo encendí la luz de inmediato. La tabla estaba ahí, inmóvil. Nos miramos intentando convencernos de que todo había sido sugestión colectiva. Pero esa noche, cuando me fui a dormir, escuché 3 golpes debajo de mi cama. No fue imaginación. Golpe. 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 Me quedé inmóvil, mirando el techo. No volví a jugar esa semana. Porque la juventud es imprudente. Y la curiosidad es más fuerte que el miedo cuando uno cree que todo tiene explicación. La segunda sesión fue peor. Esta vez fue en casa de Julián. Sin padres. Sin supervisión. Más confianza. Si de verdad hay algo, dijo Tomás, que nos dé una señal clara. Error. El puntero no se movió al principio. Pero la puerta del cuarto se cerró de golpe. Todos la vimos. No había corriente de aire. Aurora empezó a llorar. Esto ya no es gracioso, susurró. Volvimos a preguntar. ¿Eres Lucas? Sí. ¿Qué quieres abrir? P. U. E. R. T. A. ¿Qué puerta? No contestó con letras. El espejo del cuarto se estrelló, sin que nadie lo tocara. Yo lo vi. Lo vi romperse desde el centro hacia afuera. Esa fue la última vez que nos reunimos los 4. Porque a la semana siguiente, Julián murió. Oficialmente fue un accidente. Se cayó del techo de su casa mientras intentaba arreglar una antena. Pero su madre juraba que él le había dicho, días antes, que algo lo llamaba por las noches. Que escuchaba pasos en el techo. Después del funeral, Aurora me confesó algo. Yo lo moví la primera vez, me dijo llorando. Solo un poco. Pero la segunda vez, no fui yo. Yo tampoco fui. Tomás empezó a enfermar. Dolores de cabeza intensos. Decía ver sombras en los rincones. Yo intenté olvidar todo. Quemé una copia de la tabla que había comprado para investigar por mi cuenta. Recé. Me confesé. Traté de convencerme de que todo era coincidencia. Pero entonces comenzaron los sueños. Siempre el mismo. Estoy frente a una puerta negra. Al otro lado escucho respiración. Alguien susurra mi nombre. Ernesto, abre. Despierto con 3 golpes en la pared. Siempre 3. Me casé a los 30. Nunca le conté nada a mi esposa al principio. No quería parecer loco. Pero la actividad me siguió. Objetos que cambiaban de lugar. Puertas que amanecían abiertas. Susurros cuando estaba solo. Mi esposa comenzó a notar que hablaba dormido. ¿Quién es Lucas?, me preguntó una madrugada. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Nunca le había dicho ese nombre. Mi primer hijo tenía 5 años cuando ocurrió algo que hasta hoy me pesa en el alma. Lo encontré sentado en el suelo de su habitación, hablando con alguien en el closet. ¿Con quién hablas?, pregunté. Con el señor que vive en la puerta, respondió. Sentí el mismo frío de aquella primera noche. Lo llevé a dormir con nosotros durante meses. Con el tiempo, los fenómenos se hicieron menos frecuentes. Pero nunca desaparecieron del todo. Eran como recordatorios. Como si algo quisiera asegurarse de que yo no olvidara. A los 50 años, decidí enfrentar aquello. Fui a la vieja casa de mis padres, que ya estaba abandonada. Entré solo. La mesa donde jugamos seguía ahí, cubierta de polvo. Me senté en el mismo lugar. No había tabla. No había vela. Pero dije en voz alta. No te invité. No te quiero aquí. Lo que se abrió, se cierra ahora. El silencio fue absoluto.
hasta que escuché un golpe en el piso. 3 veces. No pasó nada más. Pero esa noche, al regresar a casa, encontré la puerta de mi dormitorio entreabierta. Desde entonces no he vuelto a escuchar los golpes. No he vuelto a soñar con la puerta negra. Pero a veces, cuando estoy a punto de quedarme dormido, siento una presión leve en los dedos, como si alguien más los estuviera colocando sobre un puntero invisible. No sé qué abrimos aquella noche. No sé si fue sugestión, energía, algo psicológico, o algo más. Lo único que sé es que no fue un juego. Y que hay puertas que, aunque creas haber cerrado, nunca vuelven a sellarse del todo. Yo he vivido una vida larga. He visto morir amigos, crecer hijos, nacer nietos. Pero si hay algo que me sigue despertando a mis 78 años, no es el dolor de la edad. Es el recuerdo de aquella palabra. ABRIR. Y el sonido de 3 golpes en la oscuridad.